cambio en nosotros que es necesario, Padre. Gracias porque en tu amor, Padre bendito, tú has puesto, Señor, este redil en este lugar, en este pueblo, Señor, en este lugar, Pleasantville, Padre bendito, donde tú has mandado, Señor, muchas almas, Padre amado, donde sabiendo, Señor, que había muchas ovejas tuyas, Padre, tú pusiste este redil, Padre bendito, para que pudiéramos encontrarnos aquí en este lugar y pudiéramos, Señor, regocijarnos, Padre, y gozarnos, Padre bendito, sabiendo que tú pusiste, Señor, tu palabra aquí, Señor, que eres tu Padre, el que has venido rescatando, Señor, a cada uno de los que conformamos esta iglesia, Señor, esta iglesia, Padre, que es tuya, Padre amado, donde venimos, Señor, a servir, Padre Santo, tu palabra bendita, Señor, donde no venimos a otra cosa, Padre amado, a que deleitarnos en tu presencia, como tu palabra lo dice, juntos como hermanos. Gracias, Padre, por la bendición, Señor, que tú nos das, Señor, de tener este lugar donde congregarnos, Padre, de tener, Señor, este lugar, Padre amado, este momento, Señor, donde cada semana, Padre, podemos venir y buscar de tu presencia. Gracias, Padre, por todo lo que hacemos, Señor, porque lo hacemos para ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, bienvenidos. Bienvenidos a todos, hermanos. Dios me los bendiga. Hola, Ángel y familia. Hola. ¿Cómo están los niños? Bien. Más lindos cada día, dice. Su nombre se me olvidó otra vez. Jessica. Julio, bienvenido. Dios te bendiga, mi hermano. Gusto de verlo. Miguel, mi hermanito Joel. Aníbal, ¿verdad? Isaí que está por ahí. Bueno, vamos a ir a la palabra del Señor. Vamos a seguir deleitándonos, ¿verdad? Ya hemos estado gozando, ¿verdad? Gozando. Bienvenido, Mario. Dios te bendiga. ¿Cómo me le va? Bien bendecido. Bien bendecido. Eso está bueno. Eso está bueno. Eso sí es bueno. Quiere decir que anda plata. ¿Cómo? No dice que anda bien bendecido, quiere decir que anda plata. Bendito sea Dios. ¿Cuánto quiere? Dijo. No, es broma. Es broma, no vaya a ser y me lo esperen ahí en la esquina. No, yo le estaba diciendo cuánto quiere, no, pero Él es el que invita al gato, dice cada domingo. Bueno, vamos a ponernos serios ya. Vamos a la palabra del Señor entonces. Vamos a seguir entonces este domingo con nuestra carta, ¿verdad? Primera de Juan, la primera carta del apóstol Juan. Hoy vamos a cerrar un ciclo. Hemos venido estudiando esta hermosa cartita, ¿verdad? Pequeña pero poderosa. Porque es una carta, ¿verdad? Solamente tiene 4 capítulos, pero es tremenda, ¿verdad? En su contenido. En sí, nosotros le hemos llamado a esta serie No amemos al mundo. ¿Por qué? Porque en el corazón del apóstol, ¿verdad?, el que escribió esto, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, en su corazón, él nos quiere advertir ¿de qué? De que estamos en este mundo, pero que no somos de este mundo, como el Señor Jesucristo nos lo dijo también. Estamos en este mundo, ¿qué quiere decir? Que inevitablemente vamos a formar parte de una nación, ¿verdad? De un grupo, de una familia, quizás de un clan, quizás de no sé qué tipo de organizaciones, que vamos a estar en cualquier lugar, pero no importa en ese lugar donde estemos, nosotros tenemos que hacer la diferencia. A eso es lo que quiere decir el Señor con que estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Es como si usted estuviera en medio de las tinieblas, pero usted es luz en este mundo. Así como el Señor Jesucristo vino a ser la luz de este mundo, nosotros debemos de reflejar esa luz que tuvimos el día que hemos aceptado a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único y verdadero Salvador. Entonces, no amar las cosas de este mundo es imperativo para nosotros. Eso es lo que hemos tratado de realmente arraigar en nuestro corazón. Espero que después de estos 6 mensajes, ¿verdad?, realmente esto haya hecho un efecto en nuestra vida, que realmente esto quede guardado como un tesoro importante en nuestros corazones, porque es importante que entendamos que el mundo en general siempre va a tratar de llevarnos en la dirección contraria a Dios. Siempre. Muchas veces
el mundo entra sutilmente a nuestras mentes. ¿Cómo? Como una teoría, como un modo de pensamiento, como una línea de pensamiento, como, valga la redundancia, ¿verdad? Como por ejemplo, o cuando somos parte, cuando somos parte, hay compañías, sobre todo las compañías donde trabajamos, ¿verdad? Yo sé que la mayoría aquí trabajamos en diferentes compañías, y las compañías, desde que lo contratan a uno, le dan un reglamento a leer, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Porque las compañías pretenden, no digo que lo logren, pero pretenden de que usted piense como piensan ellos. A usted le hacen saber cuál es la visión y la misión de la compañía, ¿sí o no? ¿O me equivoco? Sí. Toda compañía que está certificada ISO, generalmente va a tratar de que sus empleados cada día, miren, yo trabajé, cuando yo era estudiante en la universidad, trabajé con unas personas, no sé si, creo que aquí hay en Canadá, KPMG, una compañía, una compañía consultora de contabilidad. Y una de las cosas que más se enfatizaba es que le tienes que repetir cada día a tu empleado tu visión y tu misión, tu visión y tu misión. ¿Por qué? Porque de esa manera logras que la persona en apariencia llegue a pensar como tú. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que tener cuidado. Porque muchas veces estamos en diferentes medios, estamos en diferentes centros de trabajo, en diferentes lugares, los cuales van a tratar de, a través de nuestra vista, vendernos una idea y una filosofía, la cual no necesariamente es la que viene de Dios. La única palabra que nosotros debemos aceptar y creer es esta que tenemos acá, la palabra de nuestro Señor, ¿verdad? Entonces, estuvimos leyendo desde el capítulo 2, empezamos leyendo el versículo 15, 16, 17, 18, 19 y el versículo 19 que fue el que leímos la semana pasada, el domingo pasado, ¿verdad? Decíamos en el versículo 19, no, ¿verdad? Vamos a leerlo, vamos a darle lectura mejor. Vayan conmigo ahí al versículo 19, capítulo 2. Y lo vamos a leer porque cerramos la predicación con este versículo el domingo pasado. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Lo primero que enseñábamos con este versículo, ¿qué era? Que aquellas personas que son falsos, aquellas personas que no creen en Dios, que son mentirosos, que realmente están en una congregación únicamente por razones distintas a las que usted y yo a lo mejor estamos en este lugar. Eso es lo primero que nos enseñaba. Que las personas vienen del seno de la congregación. No son personas que vienen de afuera a tratar de engañarnos. No, son personas que muchas veces salen de acá, del mismo seno de la congregación. Número 2 que enseñaba este versículo era la perseverancia. ¿Se acuerdan? Hablamos de la perseverancia el domingo pasado. Si usted y yo estamos perseverando en la palabra de Dios, quiere decir que ya hemos nacido de nuevo y que hemos entendido el evangelio tal cual es. Eso es lo número 2. Número 3, que enseñaba este versículo el domingo pasado y fue el que no logramos ampliar suficiente, es que usted y yo, una vez que conocemos la verdad, escuchen bien lo que dice el versículo, vaya conmigo a la última parte del versículo, dice, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que usted y yo, una vez que conocemos la verdad, escúchese bien, quiero que analicemos muy bien esto. Si usted y yo conocemos la verdad, ¿cómo es posible que usted o yo volvamos a una mentira? Es como si usted conoce, es como si aquí estuviéramos haciendo un sorteo, o mejor dicho, acordémonos cuando estábamos en la escuela y hacíamos exámenes. Y muchas veces siempre sobraba aquel que quería hacer trampa en el examen, ¿verdad? ¿Y a cuánto no nos hubiera gustado llegar al día del examen y saber todas las respuestas así? ¿Ah? O saber qué preguntas me iban a hacer. A todos nos hubieran gustado conocer ya las preguntas de antemano para poder responder y sacar 100 en el examen, ¿sí o no? Pero no es así el caso, ¿verdad? Ahora, pero suponiendo que yo estoy en un examen hoy, y yo ya sé cuáles son las preguntas que me van a salir, ¿cuál va a ser mi actitud ante el examen?
Voy a llegar así preocupado, o voy a andar así. Yo me recuerdo cuando iban los exámenes finales ahí en la universidad, todo el mundo andaba. A última hora todo el mundo estudiando. Sí, ¿verdad? Eso pasa siempre. ¿Por qué? Porque no sabemos qué nos van a preguntar. Y miren, yo me recuerdo una vez en un examen de estadística. Las clases de estadística son duras, de puros números, puras reglas, puras teorías, y todo eso lo tienes que tener aquí en la cabeza. Y uno estudiando. Y a la hora del examen habían 4 exámenes diferentes. Y el que me tocó a mí era de 3 preguntas. Era de 3 preguntas y uno riéndose lo contestaba. Pero habían otros que estaban llorando con 26, 27 preguntas. ¿Ves? Ahora, a lo que los quiero llevar es a esto, a la lógica de esto. Si yo hubiera sabido desde el momento que llegué al examen cuáles iban a ser esas preguntas, yo hubiera simplemente estudiado esas preguntas y ya con eso voy a la segura, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, ¿cómo va a ser mi actitud el día del examen? Voy a venir con una sonrisa como de oreja a oreja, ¿verdad? Bien orgulloso. Oh, no te preocupes, examen, no hay problema. Y todos los demás muriéndose de los nervios, comiéndose la puña, ¿ya? Entonces, a eso es lo que los quiero llevar. Ahora nosotros conocemos la verdad. Sabemos cuáles son las preguntas que se nos va a hacer el día del juicio. Ajá. Sabemos cuál va a ser esa pregunta. Es que tu nombre está escrito en el libro de la vida. Usted ya conoce la verdad. ¿Cómo usted puede volver a la mentira? ¿Cómo puedo yo volver a decir? Es imposible. Es imposible. Es imposible, mi hermano. Ahora, lo que sí es posible, que usted sea confundido. Eso sí es posible. Que usted sea confundido y que usted peque, que usted vuelva a andar en una vida no muy correcta con el Señor. Eso sí es posible que ocurra. Pues es posible que usted se engañe a usted mismo, pero usted no engaña a Dios, ¿verdad? Entonces, eso sí es posible que se pueda dar. Pero ahora vamos a ver el versículo 20. Vamos a dejar a un lado el 19 y vamos a leer el 20. Y con esto vamos a cerrar este ciclo. Dice el versículo 20. Vaya conmigo ahí en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 20. ¿Verdad? Después de que este versículo nos habla de que salieron de nosotros porque no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros, aunque parezca un juego de palabras, pero es una tremenda enseñanza lo que nos está dando. Dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Miren, este versículo, escuche bien mi hermanito, este versículo está respondiendo el anterior. El anterior. ¿Por qué razón usted está aquí y no está en otro lugar? ¿Por qué razón? Leámoslo de nuevo. Dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo. ¿Quién es el Santo? Nuestro Señor Jesucristo, que murió y resucitó para pagar por nosotros, para derramar su sangre y lavarnos nuestros pecados. Él es el único santo, dice la palabra, que Él es el único digno. Dice que se buscó en los cielos, en la tierra, debajo de ella, alguien que fuera digno de abrir esos sellos. Dice que el Apocalipsis no se encontró absolutamente a nadie, solo uno, el Cordero, el único santo de Dios que derramó su sangre para lavarnos y perdonar nuestros pecados. Entonces, el versículo 19, ¿verdad?, nos ha dejado con esa aclaración. Conocimos ya la verdad. Ya conocemos la verdad, ya conocemos el Evangelio, ya hemos aceptado el Evangelio. Y si no lo han aceptado aún, vamos a invitar a hacerlo. ¿Por qué, hermanitos? Porque es importante, porque el Espíritu de Dios, dice la unción, escuchen bien, la unción del Santo es lo que me ha permitido conocer la verdad. Si no es por medio de la obra del Espíritu Santo de Dios, escuchen bien. Si usted se dio cuenta de lo que cantamos en esta tarde, todos estamos cantando al Espíritu de Dios. ¿Por qué? ¿Quién es el Espíritu de Dios? ¿Es otro Dios acaso? Es Dios mismo. Es Dios mismo. Mire, cuando usted se llame a sí mismo cristiano, la próxima vez que usted le pregunte a alguien, oye, ¿tú qué eres? ¿O quién eres? Usted no diga simplemente yo soy cristiano. Porque el Espíritu de Dios vive en usted y yo. Y nosotros somos, mire, nosotros gozamos con la presencia, dice la unción del Santo.
usted y yo ya tenemos esa santidad que solamente Dios nos puede dar a través de la presencia de Él. Dios es Dios viviendo en nosotros. Imagínense. Esto es tremendo. Esto no es cualquier cosa. Esto es algo que me hace sentir que hay realmente, no es que, mire, no es que usted y yo fuimos personas más inteligentes que aquellos que no creen. No es eso. Es que usted y yo reconocimos que no somos nada si no tenemos al Señor en nosotros. Que somos simples pecadores y que nuestro camino era el infierno. Pero ahora el Señor nos ha rescatado de esa condición, nos ha adoptado en su familia. El Señor nos escogió, nos agarró y nos tomó. El Señor nos ha escogido y ahora es Él quien nos santifica, porque es Él, como lo leíamos el domingo pasado, que nos da la justificación y el perdón de nuestros pecados. Si no es por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, no hay, ¿verdad?, ningún tipo de perdón de pecado. Es solamente a través de Él y a través de la fe. Eso también lo veíamos el domingo pasado. Entonces, esto nos da, miren, nos da un sentimiento de certeza y seguridad. La única cosa que esto puede provocar en nosotros es un sentimiento de certeza y seguridad. ¿Qué quiere decir certeza? Primeramente, certeza es estar seguro al 100% sin ninguna duda. Entonces es necesario que usted y yo estemos seguros de nuestra salvación. ¿Por qué? Porque primeramente, como lo decíamos el viernes, ¿te acuerdas, Isaí? ¿Te acuerdas, Mario? Estábamos hablando el viernes sobre eso, específicamente, de la seguridad de la salvación. Yo no puedo tener duda de mi salvación una vez que ya tuve fe, porque si usted está en este lugar es porque usted ya tuvo fe en nuestro Señor Jesucristo, porque de otra manera, pues usted simplemente preferiría estar en otro lugar. Porque vuelvo otra vez al versículo 19, otra vez en la parte final del 19, porque dice, pero si salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Ahora, si usted y yo, que estamos en este lugar, amamos estar aquí, yo no sé usted, yo no sé usted, pero la verdad yo le decía a los muchachos el viernes, wow, qué momento más delicioso pasamos el viernes, ¿sí o no? Amén. Ah, ¿verdad? Y qué rico estar con los hermanos y leer la palabra de Dios. Y bueno, y ahí salió uno que tenía una duda y quería que le aclaráramos. Y entre todos hablamos y estudiamos la palabra, ¿verdad? Y las dudas el Señor las despegó, ¿sí o no? ¿Verdad? Y qué lindo es eso. ¿Por qué? Porque una vez que usted tiene la unción, como lo dice aquí en el versículo 20, dice el versículo 20, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Usted no conoce. Ahora, para que yo conozca algo, lo tuve que haber aprendido de algún lugar, ¿no? A ver, ¿quiénes tienen una profesión aquí? A ver, no importa la profesión que sea. Un carpintero, vamos a decir así, un carpintero. ¿Un carpintero nace siendo carpintero o alguien le enseñó? Alguien le tuvo que haber enseñado. Entonces, ¿es que usted nació siendo cristiano? No, nadie nace siendo cristiano. Lo que sí nacemos es siendo pecadores. Desde que nacemos somos pecadores. Sí, yo sé que ese punto a veces es bien polémico porque ya hay personas, ¿verdad? Y no lo digo por los bebés, ¿verdad? Pero hay personas que a mí me han dicho, ¿cómo crees que un bebito tan lindo, ¿verdad? Tan bonito va a tener pecado, va a nacer pecador? Pero lamentablemente esa es la naturaleza de nosotros. Esa es la verdad. Miren, yo no voy a hablar de los niños de nadie más, pero voy a hablar de mis propios hijos, o sea, de mis propias hijas. Y cuando uno agarró a su hija o a su hijo, trasládese usted, ¿verdad? Los que tienen hijos. Cuando lo agarró la primera vez en una mentirita, mira que luego lo decimos, sabroso, una mentirita. Pero una mentira es una mentira. Y usted al chamaco, usted no sé, ¿quién le enseñó a su chamaco a decir mentira? A ver, yo no le enseñé. Yo no le enseñé a mi hija a decir mentira. Yo no enseñé a ninguna de mis hijas a hacer eso. Yo no enseñé a ninguna. A mí nadie me enseñó tampoco. O a ver, ¿a quién de ustedes le enseñaron a hacer mentira? Nadie. A nadie. Eso no viene natural, no viene solito. Miren, esa preciosa criatura, ¿verdad? Cuando está 2 años, ¿qué tiene el niño? ¿Eh? 2 años. Uno. ¿Qué? De un añito, ¿verdad? De un añito ya a esa edad ya él quiere manipular a sus padres, ¿sí o no? ¿Ah? ¿O me equivoco? Ya a esa edad los niños tratan de manipularnos
muchas veces, mire, ¿qué mamá, a ver, aquí las mamás, ¿qué mamá no cae en la trampa de su niño cuando el niño le hace la carita con los oídos? Todas caen. ¿Sí o no, mamás? Todas caen. Entonces, en esta tarde vamos a ver la principal característica para poder identificar a quién es un verdadero cristiano y quién no. Ahora, la Biblia, ¿qué me está diciendo? Si usted tiene la unción, esa es la primera característica. ¿Cuál es la unción? La unción, la palabra de Dios me enseña que el día que yo acepto por la fe que es Cristo quien pagó mis pecados en la cruz y derramó su sangre y resucitando el tercer día para lavar y perdonar mis pecados. Si eso que yo estoy diciendo para usted significa algo, mi hermano, quiere decir que usted ya tiene la unción. Quiere decir que usted se ha arrepentido de sus pecados y está tratando de corregir sus pecados cada día. No estoy diciendo que una vez que usted tiene la unción, a ver, ¿cuántos conocen el término unción? ¿Qué es para ustedes unción? ¿Cuántos conocen ese término? Todos manejamos ese término. ¿Qué es la unción? La unción es estar lleno de algo, ¿verdad? ¿Qué es ese algo? En términos generales. Ese término se utilizaba, por ejemplo, allá en el Antiguo Testamento, se ungía con aceite, ¿verdad? Se lavaba con perfume. Todas esas cosas tienen una significación, obviamente no vamos a ir hasta allá porque si no nos va a tomar mucho tiempo, pero en sí, un concepto sencillo. Unción es, miren, estar lleno de pies a cabeza. ¿Con qué? Con la presencia del Espíritu de Dios. A esa unción se refiere el apóstol Juan en esta porción de la palabra de Dios. ¿Y cuándo eso se produce? Se produce cuando usted por la fe, miren, por la fe, miren, el Señor aquí me ha dado el privilegio de compartir el evangelio a mucha gente. Y he conocido su vida antes y conozco ahora su vida después. Y yo les voy a decir algo. No sé cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de evangelizar, ¿verdad? Y que esta persona acepte al Señor y haberlo conocido después, antes y después. Yo les voy a decir algo. Hay algo en la cara, y hay algo en el rostro de cada quien que cambia. Es como si su rostro se ilumina. Sí. Es como hay algo que cambia, porque aquella cara de decepción, aquella cara de tristeza, aquella cara de dolor, aquella cara lastimada, aquel rostro preocupado, lleno de problemas, se cambia en un rostro lleno de gozo, lleno de paz. Porque la paz, dice el Señor, que Él nos da, no es como la de este mundo. La paz que el Señor nos da no es en ningún momento como la de este mundo. Entonces, un cristiano genuino, ¿cuál va a ser la principal característica? Es la unción del Espíritu Santo de Dios. La unción del Espíritu Santo de Dios no se va a dar por medio, miren, escuchen bien lo que voy a decir. La unción del Espíritu Santo de Dios no se va a dar porque simplemente usted venga a la iglesia. No. La unción del Espíritu de Dios no se da porque usted tenga un amigo que es cristiano. La unción del Espíritu Santo de Dios no se va a dar porque mis padres sean cristianos. Yo he escuchado a muchas personas decirme, no, es que yo nací en un hogar cristiano. ¿Y qué? Pero tú necesitas aceptar a Cristo. ¿Por qué? Porque si usted no toma esa decisión, que es una decisión personal, es una decisión de cada uno de nosotros. No porque yo venga a la iglesia quiere decir que yo ya soy el verdadero cristiano. No, está bien que venga a la iglesia. Porque en la iglesia voy a escuchar, como lo dijimos el domingo pasado, voy a escuchar la palabra de Dios, la santa y bendita palabra de Dios que dice en Romanos 10, 17, ¿verdad? Dice en Romanos 10, 17 que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Quiere decir que mientras más escuche la palabra de Dios, más grande va a ser mi fe y más probable va a ser que usted tome esa decisión tan crucial e importante para nuestra vida. Porque mire, pecado es otra historia. El pecado siempre va a estar en nosotros. Desde el momento que aceptamos a Cristo como nuestro único verdadero Salvador, nosotros no dejamos de pecar automáticamente. Es necesario que dejemos de pecar, pero eso va a ser un proceso. Pero en ese preciso momento que usted por la fe, el Espíritu de Dios nos ha dejado saber, como lo vimos el domingo pasado, ¿verdad? Allá en Juan 16, versículo 13, dice el Señor que el Espíritu de Dios es el que nos revela toda la verdad. Él es el que nos guía a la verdad y Él es el que nos hace saber todas las cosas. Entonces,
Esa es la principal característica de una persona que ya tiene al Señor en su corazón. Ahora, quiero que vayan conmigo a la Biblia. Vamos a ver todo al respecto, porque mire, este es un punto muy importante. Porque hay un asunto. Si usted no tiene el Espíritu de Dios aún, y usted trata de leer la palabra de Dios, usted no va a ser capaz de entender nada. Y eso es lo que vamos a ver. Quiero que vayan conmigo a Hechos capítulo 10. Quiero que vayan conmigo a Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10, versículo 38. Dice así la palabra del Señor. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos, los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Escuche bien. Hechos capítulo 10, versículo 38. Ayúdame ahí, Aníbal, por favor. ¿Lo leemos de nuevo? ¿Lo tiene, hermano? Ok. A ver, escuche bien. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros aceptamos que Cristo es el único Hijo de Dios y que por medio de su sacrificio en la cruz, nosotros llegamos a ser también hijos de Dios. En Juan, en el capítulo 1, en el Evangelio de Juan, el versículo 12 dice que a los que le creyeron y le recibieron, le dio potestad de ser llamados hijos de Dios. ¿A que le creyeron a quién? Al Señor Jesucristo, el cual también fue ungido, escúchese bien, el cual también fue ungido con el Espíritu Santo. Aún él siendo Dios encarnado, él toma su naturaleza de hombre para darnos ese ejemplo, el cual nosotros por medio de la fe, que esa fe viene del Espíritu. Esa fe es el Espíritu de Dios quien nos hace entender. Sin el Espíritu de Dios, ni usted ni yo íbamos a ser capaces de decir, sí, Señor, yo creo lo que dice la palabra de Dios. Y yo quiero aceptar a Jesús como mi único y verdadero Salvador. Si no es a través del Espíritu Santo de Dios, usted y yo hubiéramos podido tomar esa decisión. Mire, como yo lo he hecho siempre, yo no sé a qué edad usted lo hizo. No sé si todos los que estamos aquí ya lo hicimos, ¿verdad? Pero yo le voy a decir algo. No hay edad para esto, no hay momento para esto. El momento de salvación es hoy. Cada día es el día de salvación para un alma. Y nosotros debemos de escuchar la voz del Espíritu Santo, el cual, así como dice que Jesús recibió también la unción, y Jesús es el que pagó en la cruz por nosotros, aceptamos a Jesús, recibimos al Espíritu, y dice, Dios estaba con él. Dios está con nosotros. Dios está con nosotros por medio de la presencia de su Espíritu. Y Él es el que nos hace saber todas las cosas. Mire, yo veo cabezas que le hacen así, ¿verdad? ¿Por qué usted asiente y dice que sí? Porque es el Espíritu de Dios quien se lo está haciendo entender. No es que yo sea una persona muy elocuente y que tenga... No, nada de eso. Es el Espíritu de Dios el que habla. Porque lo que estamos leyendo aquí es la palabra de Dios. Vaya conmigo a 2 de Corintios. 2 de Corintios capítulo 1. La Biblia nos sigue enfatizando en lo mismo. 2 de Corintios capítulo 1, el versículo 21. Dice, ¿lo tienen, amén? Capítulo 1, versículo 21. Capítulo 1, versículo 21. Amén. Dice, y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios. Otra vez. A ver, leamos el versículo anterior para que se entienda mejor, ¿verdad? Es bueno que entendamos también el contexto de lo que estamos leyendo, ¿verdad? Entonces dice, porque, ¿verdad? Aquí, bueno, vamos a leer solo el 20. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí, y en el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y Él es el que nos ungió, es Dios. Es Dios quien nos da la presencia del Espíritu.
Es Dios quien transfiere su presencia a través de su Espíritu por medio de la fe que podemos tener en Cristo Jesús. Si nosotros no creemos en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, nosotros tuvimos que haber creído. Escuche bien, hace 2020 años el Señor Jesús estuvo en la tierra y fue a la cruz. Hizo todas las buenas cosas que dice la Biblia que hizo, ¿verdad? Debido a lo que pasó allí en el Gólgota, debido a lo que pasó allí, ¿verdad? En ese sacrificio, en esa muerte, en esa resurrección, ¿nació qué? Nació la iglesia, nació la fe verdadera. Nació esto que nosotros seguimos hoy. Miren, a través de 2000 años de la historia, miles y millones de personas han seguido al Señor Jesucristo. Amén. Y seguimos aún. La iglesia, la obra de Dios no para. Y seguimos todavía hablando de Él. Y esto no va a parar hasta que Él regrese. Y todo eso ha pasado porque es Dios quien lo ha hecho saber. Porque es Dios quien nos lo revela a través del Espíritu. Sin el Espíritu, usted y yo no podríamos tener realmente esa relación con Dios. Cuando usted está cometiendo pecado, cuando usted y yo estamos haciendo pecado, dígame, es que nos sentimos agradables, nos sentimos bien. No, no se siente bien. Se siente algo malo, se siente algo feo. Se siente una presión, ¿verdad? Se siente algo que no debería, porque estamos actuando de una manera que no agrada al Espíritu de Dios. Estamos actuando de una manera porque a veces no nos damos cuenta que levantar la mano y aceptar ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo significa e implica tener a la presencia de Dios mismo en nosotros. Y estamos muchas veces haciendo cosas e ignorando a propósito esa tremenda realidad. Que una vez que hemos sido ungidos con el Espíritu de Dios, no hay marcha atrás. No hay marcha atrás. Así como lo discutíamos el viernes, ¿se acuerda, mi hermano? Amén. Usted puede andar en el pecado, ¿ok? Es su decisión. Es su decisión andar en pecado. Usted quiere lucir como el mundo, quiere vestir como el mundo, quiere parecerse a los del mundo, hacer las cosas del mundo y amar el mundo, es su decisión. Pero si usted ya está unido con Cristo, nada de lo que esté haciendo le va a parecer bien. Y todo lo que haga, por muy malo, vicios, mal lenguaje, todo lo que puede ser malo de este mundo, todo eso de alguna manera usted se va a sentir fuera de lugar. Y se va a sentir que hay una presión, hay algo que me está diciendo que lo que estoy haciendo no está bien. Que no está bien. Y en un momento dado mi vida va a dar ese giro necesario para enderezar mi camino y retomar el camino del cual jamás tuve que haber salido. Vaya conmigo a Santiago, hermano. A la cartita de Santiago. Nuestro hermano Jacobo. Vamos a la carta de Jacobo. Santiago capítulo 4, un versículo solamente también. Miren, este capítulo 4 de Santiago es como una radiografía de las cartas del apóstol Juan también, ¿verdad? Solo que para mí el apóstol Santiago todavía es más duro. Santiago capítulo 4, para mí el apóstol Santiago todavía es más duro que el apóstol Juan, ¿verdad? Miren el versículo 5 solamente, capítulo 4, versículo 5. Dice: ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Hermanos queridos, el Espíritu de Dios nos anhela celosamente. ¿Cuántos han sentido celos una vez en su vida? A ver, seamos honestos aquí. ¿Cuántos han sentido celos alguna vez? ¿Es agradable sentir celos? No, ¿verdad? A ver. Mujeres, las mujeres no sienten celos. No dice. A ver, todos hemos sentido celos alguna vez en nuestra vida. Sabemos lo que es eso. Y dice que el Señor nos anhela celosamente. Miren, póngase a pensar cuando el Espíritu de Dios que está en nosotros nos ve. Miren, no es que muchas veces la cultura general tiene esta manera de pensar. Dios te está viendo allá del cielo. ¿Qué te está viendo? Ni que nada. Dios está ahí contigo.
En el momento que estás cometiendo tu pecado, Dios está ahí contigo y tú te haces el de la vista gorda y te sugestionas de que Dios no está ahí. Y dice que el Espíritu nos desea, dice que el Espíritu celosamente nos anhela. ¿Qué quiere decir eso? Que Él no quiere que estés haciendo lo que estás haciendo. Y Él te lo hace sentir. Pero miren qué increíble es esto. A mí me parece súper increíble. ¿Saben por qué? Porque estamos hablando de Dios Todopoderoso. Dios Todopoderoso, el cual puede hacer todas las cosas. Pero Él quiere que seamos adoradores en espíritu y en verdad para Él. Como se lo dijo a la mujer samaritana, ahí en el capítulo 4 del Evangelio de Juan. Él quiere que seamos adoradores en espíritu y en verdad. ¿Qué quiere decir esto? Que es mi decisión. Si yo quiero andar en los caminos de Dios, si yo quiero venir aquí a escuchar la palabra de Dios, por muy dura que sea, es porque fue mi decisión. A ninguno de nosotros nos están pagando por estar aquí. A ninguno de nosotros nos trajeron a la fuerza, espero, ¿verdad? Espero que a ninguno nos haya traído a la fuerza. Se pone a reír aquel. Bueno, entonces, mire ahí Efesios conmigo. Mire ahí Efesios. Vamos a la carta de los Efesios, capítulo 1, un versículo más. Es que esto está tremendo. Esto vale la pena que sigamos profundizando. Efesios capítulo 1. En el versículo 13 dice así: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Una vez que usted y yo escuchamos el Evangelio, Efesios 1:13, una vez que usted y yo escuchamos el Evangelio y lo aceptamos por medio de la fe, automáticamente la Biblia dice que usted es sellado inmediatamente con el Espíritu Santo de Dios. Es Dios quien habita en nosotros. Y por esa razón es necesario que de una conciencia plena, escuche bien, de una plena conciencia entendamos bien eso y que empecemos a hacer buenas obras. No para quedar bien con Dios, no para obtener salvación, es porque a Dios está ahí en nosotros y Él se va a agradar cuando nosotros estamos viviendo según la manera que Él quiere y no como nosotros pretendemos. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros tomamos un camino, una dirección a nuestra vida que no necesariamente es la que Dios quiere. Tampoco esto es una cuestión de religión. Tampoco esto es una cuestión de rituales. Miren, yo veía esta mañana, alguien subió una publicación, creo que fue Facebook, sí, en Facebook, alguien que yo tengo de amigos subió una publicación y decía, para estar bien con Dios, te tienes que persignar, decía, 20 veces, algo así. Persignar, y ahí decía cómo tienes que hacerlo, poner los dedos, ¿verdad? Ahora, come on, eso es simplemente un ritual. Tú no vas a estar bien con Dios porque tú repitas 20 veces una acción. Tú no vas a estar bien con Dios porque tú vengas y des dinero a una iglesia. Tú no vas a estar bien con Dios porque usted venga y haga buenas obras. ¿Por qué? Porque nuestras obras, como el profeta Isaías se lo hizo saber el Señor, nuestras obras son como trapo de inmundicia. Dice que son nuestras obras y nuestra justicia. Dice que son como trapo de inmundicia. ¿Por qué? Porque lo que hacemos con la mano derecha muchas veces lo arruinamos con la izquierda. Tan sencillo como eso. Hoy día yo puedo hacer una buena obra, pero al día siguiente me enojé con alguien y me dio ganas de, ¿verdad?, de apretarle el cuello, como dicen. Sí, esos somos los seres humanos, ¿verdad? Entonces, vamos a Gálatas, capítulo 3. Gálatas, capítulo 3, un versículo más, y vamos a seguir avanzando en el resto. Gálatas, capítulo 3, versículo 2, el último versículo, se los prometo. Pero es que esto está tremendo. Dice, esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Una pregunta. Gálatas capítulo 3, versículo 2. ¿Recibimos el Espíritu de Dios por qué? ¿Cómo? ¿Cómo lo recibimos? ¿Por escuchar el Evangelio o por lo que hicimos nosotros? A ver, ¿se quedó claro eso
confundido. Gálatas capítulo 3, versículo 2. ¿Lo tiene, hermano? Hermanita, le bajó al aire acondicionado. Súbale, por favor. Gracias. Oh, está caliente aquí. ¿O soy yo solo que siento calor? Son los nervios. Gálatas capítulo 3, versículo 2. Escúchese bien. Dice, esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste, es una pregunta, ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿A qué se refiere el apóstol Pablo aquí con por las obras de la ley? Por hacer buenas obras. ¿Cuál es la ley de Dios? No matarás, no mentirás, no fornicarás, no adulterarás, no harás esto, no harás aquello, no harás lo otro. Ahora, ¿quién de nosotros es capaz de seguir esa ley al 100%? Nadie. Nadie. Entonces nadie va a recibir al Espíritu de Dios por medio del cumplimiento de la ley. Solamente por medio de la fe. Es solo por la fe y nada más que por la fe y aceptando el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el que fue a la cruz. Es Dios haciéndose hombre, derramando su sangre, resucitando el tercer día para darnos el perdón de nuestros pecados. Y una vez que usted por la fe aceptó ese mensaje y ya es salvo, ya usted tiene la unción del Espíritu. Y esa es la característica principal de alguien que es un verdadero hijo del Señor. Entonces, volviendo al versículo 19 rápidamente. Primera de Juan capítulo 2, versículo 19. ¿Qué pasaba ahí? ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado, yo he escuchado muchas veces noticias por toda la vida, muchos años, de un ex pastor, dicen que se hizo testigo de Jehová, o un evangélico que se hizo católico, dicen, o un no sé qué cosa que se hizo no sé qué cosa, o un no sé qué. Miren, dentro de la iglesia evangélica hay muchas denominaciones, pero no vamos a entrar en ese detalle. Dice Cooper que dice, salieron de nosotros. Eso es lo que estamos hablando. Ahora, en la iglesia evangélica hay muchas denominaciones, ¿verdad? ¿Sí o no? Yo sé que algunos no saben, la mayoría sí saben, pero no vamos a entrar en eso. La palabra de Dios es única, la Biblia es única, es solo una Biblia, no hay miles de Biblias. Bueno, en términos de concepto, obviamente que en cantidad hay muchas. Entonces, la Biblia es una sola, es la palabra de Dios. Y donde se está estudiando la palabra de Dios y se está dando la palabra de Dios, esas personas, a través de escuchar con fe, van a recibir el Espíritu Santo de Dios. Y de ahí usted, nadie me lo mueve, mi querido hermano. Usted puede volver a andar haciendo pecado, que esa es otra historia. Pero de ahí que usted vuelva a una mentira, muy difícilmente. Muy difícilmente, es prácticamente, me atrevo a decirlo en público, es imposible que alguien que conoce la verdad vuelva nuevamente a una mentira. Si usted va por este camino y sé que ahí hay un abismo, y usted sabe que ahí está el abismo, usted se va a seguir caminando y dice el abismo. Habría que ser muy deschavetado de plano para hacerlo, ¿sí? Habría que ya de plano tener un problema ya grave, psicológico, mental, ¿sí? Es que ya ni por dinero. Porque el verdadero discípulo de Cristo ni siquiera por una cuestión de dinero. Ahora, todas esas personas que usted ve que van y vienen de una religión a otra, simplemente son personas que jamás han entendido el Evangelio y que jamás lo escucharon, o que si lo han escuchado no lo han aceptado todavía. Ahora, quienes le recibieron y le creyeron, le fue dado potestad de ser llamados hijos de Dios. Una vez que usted es hijo de Dios, no hay vuelta atrás. Eso está claro. Y lo que usted tiene que hacer simple y sencillamente es entregar su corazón por la fe, creerle al Señor por medio de la fe. Entonces, un verdadero cristiano, ¿verdad? Por naturaleza va a amar la palabra de Dios. Entonces, veamos esto que es muy interesante. El Espíritu de Dios es el guardián, escuche bien, es el guardián que nos ilumina, nos libra de cualquier engaño. Es el Espíritu Santo de Dios el que va a guiar a todo creyente, escuche bien, es el Espíritu de Dios el que va a guiar a todo creyente hacia ese lugar donde es necesario escuchar la verdadera verdad, valga la redundancia. Entonces, es decir, nosotros tenemos una cualidad también que es producto de esa unción de la que habla en el versículo 20,
que es el discernimiento. Discernimiento. ¿Cuántos entienden esa palabra discernimiento? ¿Cuántos saben el concepto de esa palabra discernimiento? ¿Nadie? Bueno, discernimiento en el diccionario significa entender a través, ¿verdad?, de tus pensamientos un tema de una manera adecuada. O por decirlo con un término complicado, ¿verdad?, es el entendimiento intelectual de una idea o pensamiento. ¿Ok? Eso es discernimiento. Entonces, discernimiento es la capacidad que tenemos usted y yo de entender lo que Dios quiere decir a través de su palabra. Ahora, los falsos, aquellos que no tienen al Espíritu de Dios, que no tienen la unción del Espíritu de Dios, agarran la Biblia, toman la Biblia, sacan versículos de ahí, enseñando cosas falsas, cosas que la Biblia no dice, y de ahí sacar doctrinas e incluso sectas que nacen de sacar textos de su contexto para crearse un pretexto. ¿Para qué? Para engañar a los demás. ¿Sí? Muchas doctrinas de falsas sectas son sacadas de la Biblia. ¿Pero por qué? Porque aquella persona que no tiene la unción del Espíritu Santo no va a ser capaz en ningún momento de interpretar la Escritura. Si usted y yo, miren, se lo vuelvo a decir, yo veo muchos rostros que dicen sí, ¿verdad? Entonces, ¿usted por qué dice que sí? ¿Porque fue a un seminario a estudiar teología 5 años? Olvídelo, no, es por el Espíritu de Dios. ¿Sí? ¿Por qué estoy yo aquí enseñando la verdad? ¿Porque fui a un seminario? Tampoco. Es por el Espíritu de Dios que habla. Es el Espíritu de Dios el pastor de la iglesia. Es Dios quien dirige su obra. Mire, vaya conmigo al Evangelio de Juan capítulo 14. Rápidamente. Juan capítulo 14. Dice así. Vamos a leer solo un versículo, porque si no se nos va a hacer muy lejos. Dice, versículo 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Escuchen bien, es el Espíritu de Dios el que nos enseña todo. Si usted y yo somos capaces de sacar, mire, cuánta información hemos extraído de tan solo 6 versículos de esa porción de la primera carta de Juan. Y podríamos pasarnos el año entero sacando todas las riquezas que hay de conocimiento en la palabra de Dios. Nos pasaremos toda la vida, miren, que a usted y yo nos va a alcanzar la vida para estudiar la Biblia. Hay personas que dicen, bueno, yo me sé el ABC de la Biblia, olvídalo. Yo creo que una persona, por mucho que lo intente, no llegará ni a la B. No llegará ni a la B. Y eso es lo más importante. Entonces, ahí voltee su página en el capítulo 16 de Juan, versículo 13. Fue el que leímos el domingo pasado. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Hermano, si usted y yo tomamos la Biblia, la palabra de Dios, y la podemos entender y podemos estudiarla y decir sí, amén a lo que estamos oyendo, es por medio de la obra del Espíritu Santo de Dios, no es por ninguna otra cosa. No es porque usted tenga un conocimiento especial, intelectual, no es porque usted haya ido a la universidad, no es porque usted haya ido a un seminario, no es porque usted haya nacido en una familia cristiana, no es porque venga a la iglesia tampoco, es porque el Espíritu de Dios, el cual puso este redil, el cual puso un pastor, el cual puso también hermanos con buen corazón que guían este lugar, es el Espíritu de Dios el que lleva el control de este lugar. Es el Espíritu de Dios el que hace la obra en nuestros corazones y en nuestra mente. ¿Para qué? Para que concentremos, miren, como lo dice el apóstol Pablo ahí en Colosenses capítulo 3, el versículo 1. Si pues hemos resucitado con Cristo, pongamos la mira, dice, las cosas de arriba y no las cosas de esta tierra. En pocas palabras, mis hermanos, queridos hermanos, no amemos a este mundo. Amar a este mundo, ¿qué es lo que va a producir en nosotros? Va a producir confusión. Porque quizás usted ya tiene la unción. Quizás usted y yo ya tenemos la unción, pero si nosotros estamos amando las cosas de este mundo más que la palabra de nuestro Señor Jesucristo, va a crear una confusión en nosotros, porque entonces vamos a poner en prioridad otras cosas en lugar
de la verdad, la única verdad que hay en este mundo, que es la palabra de nuestro Señor. Entonces, un verdadero cristiano por naturaleza amará la palabra de Dios, ¿verdad? Por dura que sea, por muy difícil que se escuche, se va a deleitar en la palabra de Dios. Usted y yo nos deleitaremos en la palabra de Dios si ya tenemos esa unción. Si ya tenemos esa unción, usted y yo nos deleitaremos. Por muy dura que sea. Miren, la palabra de Dios es dura. Miren, yo me siento en mi casa a preparar mis estudios, a preparar las predicaciones, y cuando yo estoy haciendo eso, miren, es duro, hermanos, es duro. Es duro porque el hecho que yo esté parado aquí no quiere decir que yo no me estoy escuchando a mí mismo. La palabra que yo estoy dando aquí es la palabra de Dios, no la mía. Y esto también me da a mí. Es fuerte. Sobre todo, por ejemplo, cuando el Señor dice, y perdonará hasta 70 veces 7. ¿A cuánto nos gusta perdonar? No hagan fila. Olvídenlo, es duro perdonar. Es duro, es difícil, ¿verdad? Pero eso sí, nos gusta que nos perdonen. Eso sí nos encanta, ¿verdad? Cuando cometemos un error y alguien viene y con amor nos dice, no te preocupes, mi muchachito, la próxima vez te va a quedar bien. Pero cuando te toca a ti señalar a alguien más, vienes con el machete. ¿Verdad? Te dije que no lo hicieras así. Pero cuando eras tú el que estaba en la otra posición, te gusta recibir misericordia. Pero dar misericordia es duro. Por eso les digo, la palabra de Dios es difícil, hermano, es dura. Pero nosotros como verdad, si ya tenemos la unción, vamos a amar esa palabra. Ahora, para vivir en la palabra de Dios y cuidar nuestras mentes y nuestros cuerpos, aquí viene el otro tema que nos quiere enseñar este versículo. Tenemos que cuidar nuestro cuerpo y nuestra mente. ¿Por qué? Porque si usted y yo ya tenemos la unción de la cual habla el versículo 20, primera de Juan, capítulo 2, versículo 20, si usted y yo ya tenemos esa unción, hermanos, Dios mismo vive en nosotros. Dios está en nosotros. Entonces ahora es imperativo que como hijos de Dios cuidemos ese templo que es del Espíritu Santo. Mire, vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 6, perdón. Este capítulo 6 de 1 Corintios es tremendo. Vamos a leer solo algunos versículos porque por el tiempo nos gana. Capítulo 6. Vamos a leer del versículo, vamos a leer del 19. Me hubiera gustado leer toda la porción, pero no, vamos a leer del 19 en adelante. Dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Glorificar a Dios con nuestros cuerpos. Hermanos, esto es lo otro que el Señor nos está enseñando en esta porción, en ese versículo 20. Nosotros somos, vamos a decirlo así, somos el alojamiento del Espíritu de Dios. Pero muchas veces, por ejemplo, cómo nosotros maltratamos la Biblia ahí en Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 2, no lo busqué todavía. El Señor Jesús hablaba del templo, que somos templo. ¿Cómo lo dice aquí en 1 Corintios el apóstol Pablo? Dice que somos templo. ¿Qué quiere decir eso? Que el Señor, miren, el templo de Dios no es este edificio. El templo de Dios es su corazón y el mío. Amén. Es su corazón y el mío, el templo de Dios, no este edificio. Hay gente que piensa, bueno, voy a ir a buscarte, Dios, voy a ir allá al templo. Olvídelo. Dios está ahí con usted. Dios está ahí con nosotros, cada uno de nosotros. Y cuando nosotros afectamos nuestro cuerpo, ¿cómo afectamos nuestro cuerpo? Nos metemos sustancias muchas veces los vicios, muchas veces maltratamos nuestro cuerpo. Me recuerdo hace unos 3 años, 4 años, cuando empezó este movimiento del veganismo. Gente que dejó de comer mucha proteína y que eso les afectaba a su cuerpo. Eso es un buen ejemplo de cómo afecta mi cuerpo.
También esto tiene que ver con el tema que estamos enseñando en Amar el Mundo. ¿Por qué? Porque muchas veces nuestros jóvenes caen en la trampa. Muchas veces nuestros jóvenes caen en la trampa a querer parecer como el mundo. Sí, nuestros jóvenes caen en esa trampa. Y mira, los que tenemos hijos, seamos bien centrados en este tema. ¿Saben por qué? Porque un día nos vamos a topar con el dilema o a enfrentar a ciertas decisiones de nuestros hijos, las cuales a lo mejor no nos van a agradar. Pero ¿qué hacemos en ese momento? Tenemos que enseñar la palabra de Dios en nuestros hogares, a nuestros hijos. ¿Para qué? Para que nuestros hijos entiendan de que nuestros cuerpos tienen que ser incluso cuidados. ¿Por qué? Porque es la presencia de Dios que habita en nosotros. Miren, por ejemplo, somos rapiditos a juzgar a alguien que se hace un tatuaje. ¿Sí? Es lo más llamativo en una persona, ¿verdad? Pero no juzgamos a aquel que se come una birria, ¿verdad? Cargada de grasa, porque mientras más grasa tiene, más rica, ¿verdad? ¿Sí o no, los mexicanos? ¿Ah? ¿Sí o no, los mexicanos? ¿Ah? Mientras más grasita tiene, hasta le dicen ahí al taquero, échamele un poquito más de esa del borde. ¿Ah? ¿Sí o no? Mientras más grasita, más rico, dice. Pero es dañino para nuestro cuerpo. Es mal, hace daño a nuestro cuerpo. Pero no nos importa cuidar lo que estamos comiendo. No nos importa cuidar lo que estamos viendo. Miren, muchas veces el pecado empieza en la mente. Muchas veces no estamos cuidando lo que vemos. Y el pecado comienza ahí. Entra por los ojos, llega a la mente y se maquina en el corazón. Y llega a la culminación del pecado. Entonces, cuidemos nuestro cuerpo, hermanos. Miren, yo les decía, hace 2 domingos estuve predicando aquí con los hermanos francófonos y yo les decía, aquí todo el mundo quiere hacer dieta. Todo el mundo quiere hacer dieta ahora, es moda hacer dieta. No, que ahora voy a comer con quinoa, ya no voy a comer arroz, ahora voy a comer quinoa, ahora no como esto, voy a comer aquello, y ya no como gluten, y ya no como qué, no sé qué, y no sé cuánto, un montón de cosas. Pero nadie se le ocurre hacer dieta espiritual. ¿Por qué no hacemos dieta espiritual? ¿Por qué no dejamos de ver telenovelas? ¿Por qué no dejamos de ver películas? ¿Por qué no dejamos en lugar de ponerme a leer qué sé yo, cualquier otra cosa, no me pongo a leer la Biblia? ¿Por qué en lugar de echarme 2 horas viendo una película, no me pongo a leer la palabra de Dios? ¿Por qué en lugar de hacer cualquier otra cosa, no me pongo a meter en mis ojos, en mi corazón y en mi mente todo aquello que de verdad va a ser para cuidar el cuerpo que Dios nos ha dado? Entonces, es importante que tengamos esa conciencia. Este versículo 20 nos está enseñando eso. Nos está enseñando que una vez que tenemos la unción, el que la tiene que empezar a tener esa conciencia de que Dios está en usted y que Dios vive en usted y que nosotros tenemos que empezar a cuidar nuestro cuerpo, nuestra mente. ¿Por qué? Como lo he dicho muchas veces, nuestros ojos, hermanos, es la ventana de nuestra mente. Y nuestra mente es la ventana de nuestro espíritu. Y ese espíritu que cada uno de nosotros tiene se relaciona con el Espíritu Santo de Dios. Así que vaya conmigo al Salmo 119. Vamos al Salmo 119 y vamos a ver cómo es que nosotros vamos a cuidar realmente. Vamos a hacerlo de una manera práctica. A ver, para finalizar. No amar al mundo, ya les digo qué versículo. No amar al mundo es la esencia de lo que la carta del apóstol Juan nos quiere enseñar. La primera carta de Juan, desde el capítulo 2 hasta el final. Eso es lo que nos quiere enseñar. ¿Por qué? Porque si yo amo más las cosas de este mundo, como ya lo he dicho repetidas veces, es señal de que yo todavía no he entendido el Evangelio. Es señal de que todavía no he creído en Cristo Jesús. Es señal de que todavía no he comprendido que Dios ya me está llamando y que una vez que acepto su llamado, Él viene a mí y vive en mí y va a morar en mí. Ahora, yo necesito, una vez que ya he hecho esa conciencia, que tengo que cuidar mis ojos, mi mente, mi espíritu, mi cuerpo. Miren, la salvación que Dios nos da es integral. Es integral. No es solo que, bueno, acepto a Cristo, ya soy salvo y ahora sigo haciendo lo que me dé la gana. No.
es íntegra, porque el Señor también nos ha llamado a vivir en santidad. Mira ahí en el Salmo 119, el versículo 105. Versículo 105 dice así: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Por qué, hermano? Miren, vamos a ser prácticos. ¿Qué quiero llegar con ese versículo? Vamos a ser prácticos. Si ya entendimos que tengo la unción, si ya entendimos que tengo que empezar a vivir en santidad, ¿cómo entonces voy a lograrlo? Hágase esa pregunta, y mismo los que nos están viendo ahí en línea, hágase esa pregunta usted mismo. ¿Cómo entonces yo voy a lograrlo? Con lo que acabamos de leer. Dice que la palabra de Dios es lámpara a mi camino, me alumbra el camino, me enseña dónde tengo que ir, en qué dirección. Ok, ahí mismo, el Salmo 119. Mira el versículo 11, nos da la respuesta a esa pregunta. Es que se hicieron la pregunta. Ok, ahora vea la respuesta. Dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Para no pecar, porque mientras más tiempo pasemos meditando en la palabra del Señor, mientras más tiempo pasemos con el Señor, mientras más tiempo dediquemos a aprender de la palabra de Dios, hermano, tan sencillo como eso, vamos a pecar menos. Aleluya, ¿a quién no le gusta eso? A ver, es que mientras más nos llenemos del conocimiento de la palabra, mientras más escuchemos la palabra de Dios, empezaremos a ser hacedores y no simples oidores. Porque el versículo 20, y en Primera de Juan, capítulo 2, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que si ya tenéis la unción, ya no hay vuelta atrás, mi hermano. Ya no hay vuelta atrás. Ya que no importe, mire, ya que no importe cómo yo era antes. Porque a lo primero que nos vamos a enfrentar es a nuestro pasado. Porque las personas que nos conocieron como éramos de bandidos antes, van a decir: oye, ¿y qué pasó contigo? A mí me lo dijo un cuate que me conoció hace muchos años. Y él me dijo: espera, si Dios te cambió a ti, ¿podrá conmigo? Seguro que sí, le dije. Bendita sea la palabra del Señor. Por último, ahí en Josué, este es el versículo que yo más amo cuando hablo de este tema. Vaya conmigo a Josué, ahí en el Antiguo Testamento. Josué capítulo 1. Miren qué lindo lo dice aquí el Señor. Josué capítulo 1, versículo 8. Dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien, hermano. Porque nos va mal en la vida, porque no estábamos meditando en la palabra del Señor. ¿Por qué cometemos errores? Porque no le consultamos al Señor. ¿Por qué tomamos malas decisiones? Porque no venimos a los pies del Señor a poner nuestras necesidades, hermano, antes de tomar cualquier decisión. Ore, mi hermanito. Ore, pase tiempo, hable con su Padre. Cultive ese tiempo de comunión, ese tiempo de comunión personal. No estoy hablando necesariamente de lo que hacemos aquí en la iglesia. Está bien que aquí oramos por la necesidad de los demás. Pero miren, mi hermano, si usted y yo no estamos cultivando un tiempo personal con Dios, si no estamos siendo hacedores de la palabra, va a ser lo contrario a lo que dice el versículo. ¿Sabe cómo me va a sonar a mí el versículo de Josué 1.8? Si yo no estoy meditando en la palabra del Señor, si no estoy amando la palabra del Señor, va a decir: mire, y todo lo que hagas te va a salir mal, y todo lo que hagas vas a tropezar, y todo te va a salir requete mal. No, no es eso lo que dice aquí. Nos está diciendo: pasa tiempo con tu Creador, pasa tiempo con esta santa y bendita palabra de Dios, la cual es la única verdad en esta tierra. Y el resultado, ¿cuál va a ser? Lo que todos andamos buscando: prosperidad, salud, etcétera, etcétera, mi hermano. Dios no te va a dar riqueza. Dios te va a dar lo que tú necesitas. Dios no te va a dar 20 autos. Dios te va a dar el auto que necesitas. Dios no te va a dar la esposa que tú quieres. Dios te va a dar la esposa que necesitas.
aquella que te va a ayudar a ir en el buen camino, ¿verdad? Amén. Decimos amén. Vamos a orar. Padre Santo que estás en el cielo, Señor, Padre bendito, Padre, gracias, Señor, por lo que tú haces por nosotros, Padre amado. Gracias por esa palabra bendita tuya, Señor. Gracias, Padre, porque hemos venido a este lugar, Señor, a alabar y bendecir tu nombre, Padre. Gracias porque tú hablas, Señor, a través de tu palabra, Señor. Gracias por esos corazones, Señor, que han escuchado tu palabra, Señor. Gracias por nosotros que hemos dado el sí, que hemos dicho, sí, Padre, yo quiero creerte, Padre. Yo quiero ser tu discípulo, yo quiero seguirte a ti. Quiero crecer, Padre, quiero aprender de tu palabra, quiero pasar más tiempo. Querido hermano que estás ahí, si estás meditando en la palabra, en lo que vienes de escuchar en este momento, pídele perdón al Señor, pídele perdón al Señor por todo el tiempo que has invertido en esas cosas del mundo. Tú, Señor, inspiraste al apóstol Juan para que nos hiciera, que nos reconviniera de que amar al mundo era una señal de que no te estoy amando a ti, Señor. Pero tú hoy nos has dicho, Padre, que debemos de pasar más tiempo contigo, debemos de tener esa comunicación mayormente contigo, Padre, que tenemos que pasar tiempo en tu palabra, meditando en ella, amar tu palabra por muy dura que sea para nosotros, Padre. Gracias, Padre amado, porque sabemos que tú nos has dejado ese bendito regalo. También tú nos diste la salvación para que todo aquel que en él crea, Padre, que crea en ti, Señor, pueda obtener la salvación y la vida eterna. Toma este compromiso hoy día con el Señor y dile, Padre, ayúdame, Señor, yo quiero comprometerme contigo a pasar más tiempo contigo. Quiero, Padre, decirte, Señor, que necesito aprender más de ti, Padre. Necesito pasar más tiempo contigo, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos has dado un lugar donde podemos venir a estudiar la palabra. Gracias porque tú nos has dado un lugar donde podemos congregarnos, donde podemos escuchar tu palabra bendita y santa, Señor. Pero quiero, Señor, comprometerme, Padre, a seguir haciendo mi esfuerzo, a seguir perseverando en tu palabra, como lo decíamos el domingo pasado. Como tú hablaste, Señor, el domingo pasado, Señor, si no estoy perseverando en tu palabra, es el síntoma principal de que yo soy tu hijo. Gracias, Señor, porque todo lo que tú haces para nosotros, Padre. Querido amigo que nos escuchas ahí en las redes sociales, si tú aún no has entregado tu corazón a Cristo, si aún no has aceptado a Cristo de una manera sincera, si aún no has reconocido que eres pecador, que reconocer que tu camino ha sido malo, reconocer que tienes la necesidad de aceptar a Cristo como tu único y verdadero Salvador, para que esto que vienes de escuchar hoy se aplique en tu vida. Tú tienes que entregar tu vida, tu corazón al Señor Jesucristo. Y es el Espíritu Santo de Dios quizás el que te está haciendo en este momento entender lo que yo vengo a decir, entender lo que el Señor puso en mi corazón para que hoy escucharas en esta tarde. Si tú quieres aceptar a Cristo, solamente déjanoslo saber. Puedes mandar un mensaje y decirnos, con mucho amor te vamos a ayudar en tu decisión. Querido hermano que está en este lugar, que tal vez has pensado que siempre has tenido al Señor y tal vez has querido pensar a tu propia manera y has querido poner primeramente tus pensamientos antes que la palabra de Dios. Quizás no has entregado todavía tu corazón también. Medita en la palabra del Señor. Y si quieres aceptar a Cristo, no tengas pena, déjalo saber. Háznoslo saber y nosotros con mucho amor te vamos a ayudar en que tomes esa decisión, para que hagas tu decisión por Cristo. El día de salvación es hoy, no es mañana. Mañana puede ser muy tarde. Nunca se sabe cuándo será el último día para cada uno de nosotros. Padre amado, gracias, Padre bendito, porque tu palabra ha sido dada, Señor, en este lugar. Gracias, Padre amado, porque tú eres el que bendice nuestros corazones, Señor. Tú eres el que nos ayuda, Señor, en todo. Padre, te pido que empecemos esta semana, Señor, anhelando, Señor, pasar tiempo contigo, Señor, y servirte a ti, Padre. Gracias, Padre, te damos por todo lo que tú has hecho, Señor. Gracias por cómo tú nos bendices, Padre. Gracias por todo lo que tú nos has dado, Padre bendito. Te pido que bendigas el corazón de cada uno de mis hermanos aquí presentes, Señor. Y que tu palabra, Señor, pueda ser viva en nuestros corazones, Señor. Y que podamos, Señor, empezar esta semana, Señor, positivamente.
pensando, Padre, que debemos de comprometernos más contigo cada día, Padre. Dejar de desechar el mundo de nuestras vidas, arrancar ese mundo de nuestras vidas y empezar a sumergirnos en el mundo de tu palabra, Señor. Gracias, Padre bendito, por todo lo que tú haces, Señor. Póngase de pie, hermano. Siga orando ahí donde usted está, Señor. Dígale, gracias, Padre bendito. Gracias, Señor. Padre amado, te pedimos, Señor, por cada alma, Señor, que aún no te conoce, Señor. Podamos, Señor, seguir llevando tu evangelio y tu palabra, Señor, a todos esos lugares, Señor. Te pido por este lugar, Pleasantville, Señor, y los alrededores, Padre, Victoriaville, Señor, Princeville, Señor. Tú sabes, Padre, la necesidad que hay, Señor. Y gracias, Señor, porque tu palabra, Señor, se está siendo dada, Señor, en este lugar y está haciendo el impacto que tiene que hacer, Padre. Gracias, Padre bendito, por todo lo que tú haces por nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, lo pedimos todo. Amén. Bueno, gracias, hermanos.